Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Conversatorio Jurídico, nuestro programa académico orientado a generar doctrina y razonamiento en el mundo del derecho. Cada semana, desde hace más de 3 años, se mantiene transmisión ininterrumpida de Conversatorio Jurídico a través de nuestras redes sociales, YouTube, Vinicio Rosillo, Facebook, Vinicio Rosillo y la fanpage Poder del Derecho. En esta ocasión, nuevamente contamos con la destacada participación del profesor doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Él es profesor de algunas universidades aquí en el Ecuador, profesor de posgrado, también es profesor de posgrado de universidades en el exterior y sin duda uno de los más destacados referentes en el ámbito penal que cuenta nuestro país. Buenas noches, querido Alfonso, un abrazo fortísimo a la distancia, espero que te encuentres muy bien. Nuestro eje académico es un tema muy interesante que les va a gustar a nuestros amigos en el ámbito de la teoría del delito, como es el análisis de la culpabilidad. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vinicio? Buenas noches, gracias nuevamente por la invitación. Empiezo por felicitarte por tu incorporación a un importante centro académico también en el área de Derecho Procesal. La convocatoria es justa y tú te lo mereces, así que también reitero públicamente esa felicitación que la hice en uno de los chats del colectivo de abogados que tenemos. Así que muchísimas gracias nuevamente, reconocido para tratar un tema que nunca se va a agotar, que es importante para el abogado que litiga, para el juez, para el fiscal, etcétera, y para la ciudadanía en general. Muchísimas gracias, gracias por tus palabras también. ¿Y cuál es el punto de partida en torno al tema que nos ocupa? ¿Cuál es la perspectiva desde tu prisma académico en torno a la teoría del delito y específicamente al elemento culpabilidad? Mira, Vinicio, allí es importante partir de lo siguiente. En 1984 se publica por primera ocasión mi manual de Derecho Penal, pero que era fruto de las clases que yo venía impartiendo en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, una académica y universitaria a la que llego, como yo digo, de la mano de ese gran maestro, el profesor Jorge Zavala Vaquerizo, precisamente a dar teoría del delito. Y en el año 1984 se publica la primera edición de mi manual, en las cuales hay una, luego con Edino eran 2, en Quito la corporación 2 más son 4, en Argentina en la editorial Contexto una más 5, publicó Ibáñez de Colombia una más son 6, la corporación ha publicado unas 2 o 3 ediciones, el Perú publicó ARA, Derecho Penal Parte General, son aproximadamente 10 ediciones que tiene mi manual como teoría del delito, ¿verdad? O Derecho Penal Parte General. Yo quiero empezar por situar en el espacio que para mí representan, van a cumplir ya en el año 2024 40 años la primera edición de mi manual, donde yo admito, por ejemplo, mi tesis doctoral, que era sobre homicidio simple, que además es un libro, está orientada en la línea de la concepción causalista de la acción penal, muy de la mano con el mundo Meyer, ese gran jurista alemán antes de Meyer, por supuesto, Franz von Liszt, el maestro Luis Jiménez Azúa. Luego, donde tal vez lo importante era para aquel momento en que el dolo y la culpa formaban parte de la teoría de la culpabilidad. Con la presencia ya del finalismo de la mano de ese gigante como el profesor Hans Belzel, hay un giro, como yo digo yo, copernicano, más allá que en 1906, cuando Belling publica por primera ocasión su teoría del delito, Belling decía que el tipo penal solamente tenía elementos objetivos. No obstante que después de 16 años de un replanteamiento, Belling admite la presencia de elementos subjetivos, luego se habla de elementos normativos, etc. O sea, para mí, ese gran constructo, la teoría del delito, ha experimentado un gran proceso, un gran proceso. Y algo muy importante para mí es que yo empiezo estudiando el finalismo con el profesor Belzel hacia los años, calculemos, 1980, 81 para las clases, pero al mismo tiempo porque además yo cuando veo en España, tampoco es que llegaba una gran cantidad de penalistas alemanes traducidos. Clásico era leerlo a Franz von Liszt, a Meyer, y luego en el finalismo leerlo a Belzel, a Maurach y
un gigante como era Jeschek, Stauffenberg, o sea, no había más. Y América Latina, Argentina, Colombia y Perú, más o menos llegaban ya esos autores. Y a Ecuador también. Había una librería, uno recuerda con mucho afecto esos sitios, como la librería española de don Augusto Conte, un ciudadano de ascendencia española, y él traía estos libros, 1 o 2 ejemplares. Entonces yo compré allí la concepción, la traducción que hacía el profesor Juan Busto Ramírez del derecho penal del profesor Hans Belzel de Alemania. Pero al mismo tiempo había llegado la traducción de la obra de Henry Maurach, otro gran finalista contemporáneo en la época de Belzel, como también lo fue Armin Kaumann, gigante también que muere a los 62 años. Los alemanes dicen muy joven, claro, porque los alemanes son muy longevos. El maestro Claude Rosin cumplió 90 años, está muy lúcido. El maestro Jacob camina por 86 años por allí, una lucidez extraordinaria. Lo normal ha sido que pasen de los 90 años. Entonces, fallece Armin Kaufmann a los 62 años, por eso se considera que fue prematura la partida. ¿Y qué es lo que trae interesante la presencia, por ejemplo, de Maurach? Maurach hace una diferencia y dice, que es la que yo he seguido 40 años, el delito está constituido por lo que llaman en Alemania un injusto penal, que es una conducta típica y antijurídica. Y entonces ahí comenzamos a hablar de 2 juicios de reproche. Un juicio de reproche o disvalor del acto para concluir si ese acto, además de típico, es antijurídico. Y yo sostengo, y he sostenido durante más de 40 años, y sigo sosteniendo, que a partir de ese momento nosotros podemos hablar que estamos ante la presencia de un injusto penal, vale decir, de un delito. ¿Y qué pasa con la culpabilidad? La culpabilidad es otro juicio de reproche, que se dirige al dueño del acto una vez que se ha comprobado que estamos ante un injusto penal. O sea, una vez que se determina, y aquí surge la inquietud, porque es importante lo que decía al inicio, manejar bien la teoría del delito es fundamental, no solo para un buen profesor, un buen docente, para un buen litigante, un buen abogado, un buen fiscal, un buen juez, tiene que manejar fluidamente teoría del delito, como cuando hablamos de procesal, hablamos de la teoría de la prueba. Por supuesto, son columnas vertebrales. Si tú me dices, bueno, ¿y cómo nosotros, cómo estructuramos el injusto penal? Yo lo que digo, y mirando un poco al proceso penal, ¿qué es lo que hay que determinar en un proceso? Hay que determinar la presencia de los elementos objetivos del tipo penal. Vale decir, por ejemplo, en un caso de homicidio, el caso clásico que manejamos, hay que determinar que hay una manifestación de conducta como ejercicio de actividad final. Juan dispara contra Pedro y dispara provisto de un arma de fuego, un Magnum 44, qué sé yo, un Colt 38, etc. A corta distancia. Lo impacta y lo mata. Fíjate, ahí tenemos nosotros una manifestación de conducta como consecuencia del ejercicio de una actividad final. Hay un acto, conducta o expresión o manifestación de esa conducta. ¿Qué es lo que hay que determinar? Que hay un acto, que hay un resultado. Ejemplo, la muerte. Y una relación de causa-efecto entre la conducta y el resultado, el nexo causal. Allí tendríamos nosotros los elementos objetivos del tipo penal. No entro en otras digresiones como hay tipos penales, sujeto activo calificado, peculado, que tiene que ser funcionario público. No. Partamos de lo básico. Acto o conducta más resultado y causa y nexo causal. Cuando eso se llega a determinar, nosotros podemos afirmar, de cara con la ya prueba practicada, que estamos ante los elementos objetivos del tipo penal. ¿Ya? A partir de ese momento, ¿cómo empieza a estructurarse o a construirse la teoría del delito? Yo sostengo que a base de presunciones, porque la presunción que es una inferencia lógica. Entonces, si Juan dispara contra Pedro y produce el resultado muerte, prima facie, debemos concluir que estamos ante, primero, los elementos objetivos de ese tipo penal. ¿Y qué pasa con los elementos subjetivos? Porque el finalismo sacó de la teoría de la culpabilidad el dolo y la culpa y la puso como elemento subjetivo del tipo penal. En el caso del dolo, ¿qué requiere? Requiere conocimiento o representación, más intención o voluntad. Más allá que el profesor Greco hable de un dolo sin voluntad, pero es imprescindible el conocimiento. Es una construcción formidable de Greco, que es alumno, sin duda, de muchos méritos,
como lo es Schunemann del profesor Claude Roxin. Entonces, a partir de ese momento, con ese resultado, nosotros tenemos conducta, resultado, nexo causal. No hay interrupción del nexo causal. Y nosotros podemos presumir, prima facie, que la conducta es dolosa, porque se presume que todos tenemos capacidad de conocer, de entender, de discriminar y de tomar libre y voluntariamente una decisión. Habíamos hasta ahí trabajado con la teoría del delito, porque ¿qué pasa con el tema de la antijuridicidad? O antijuridicidad, como decía el maestro Jiménez Azúa. Nosotros tenemos que decir, bueno, lo que no puede faltar es la presencia de los elementos objetivos del tipo penal. Esos tienen que estar probados. A partir de ese momento nosotros podemos presumir prima facie, a primera vista o a primera fase, que la conducta es estructuralmente dolosa, que se presume la capacidad que tenemos todos. ¿Y qué pasa con la antijuridicidad? Que la antijuridicidad, el juicio de reproche o disvalor, por el cual concluimos que la conducta es ilícita. Entonces, se presume que si Juan dispara contra Pedro y lo mata, primero debe presumirse que actuó de manera dolosa y que ese resultado es un resultado que merece un juicio de reproche o de disvalor para concluir que es antijurídico. Se presume, salvo prueba en contrario, o que se puede inferir de los elementos que acompañan al suceso, que la conducta es típica y es antijurídica. Si hay la legítima defensa, sí, habría que ver. O se prueba o se infiere. Hay el estado de necesidad también, pero prima facie, esa es la construcción, para mí, lógica con que debe manejarse la teoría del delito. Y mira, la gran construcción que significa, para situar en ese espacio, la teoría de la imputación objetiva. Porque antes teníamos el problema, a ver, cuando se hablaba de la teoría de la condicio sine qua non, significaba que si retirabas una condición y desaparecía el resultado, esa era condición que producía el resultado. Entonces, podríamos llegar a la barbarie. Siempre hemos hablado del caso del adulterio, ¿verdad? Si una persona no construye un motel y en el motel no se va a producir el adulterio, y si no hay cama, el que vendió la cama vendió el colchón hasta el que plantó el árbol. Y en el tema, por ejemplo, delitos sexuales, si esta pareja no hubiese concebido un hijo que luego es un psicópata, el psicópata no hubiera violado, entonces hay que meter a la cárcel también a los padres. Es una consecuencia de la teoría de la equivalencia de las condiciones o las condiciones sine qua non. Cualquiera de las dos nos llevaban al mismo derrotero. El tema de las armas. A ver, si no se produjeran las armas no habría muerte. Entonces tenemos que a los dueños de la Smith & Wesson, cualquier gran transnacional de armas, hay que meterlos presos porque si no produce armas no habría muerto. Por eso surge la teoría de la imputación objetiva, para poder determinar si se puede o no imputar objetivamente el resultado. Antes de entrar, por eso hoy estudiamos correctamente como elemento subjetivo, lo hemos hecho contigo en un evento, ahora voy a dar clase justamente sobre imputación objetiva, estaba viendo el video que hice algún momento contigo donde hablamos de los elementos, o la imputación objetiva y la imputación subjetiva. En la imputación subjetiva ya se habla de dolo y de culpa. Ahora bien, en esa línea, nosotros podemos afirmar que estamos ante ¿qué? Ante la presencia de un delito, de un injusto penal. Yo siempre traigo un ejemplo que es importante. Veamos una persona que tiene problemas mentales, ¿ya? Esa persona que tiene problemas mentales, si esa persona está siendo acometida sexualmente. Esa persona tiene una navaja, tiene una piedra, tiene un bate, lo que fuese, reacciona y mata. Esa persona, la conducta puede ser típica, claro. Puede ser que haya actuado de manera dolosa, claro. Pero en el componente de la antijuridicidad, esa persona está amparada en una causa de justificación, que es un concepto también normativo, que reúne los requisitos que ya sabemos, la actual agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerla y la falta de provocación suficiente. Ya, estamos ante un caso de legítima defensa. Pregunta, gran pregunta. ¿Será justo que a esa persona que actuó en legítima defensa se le imponga una medida de seguridad y llevarla a un manicomio? Por ejemplo, porque en el juicio de culpabilidad resultaría inimputable, sería totalmente injusto. Nosotros concluimos que sí, la conducta está justificada, no hay delito, no hay delito. Fíjate, no nos hemos referido para nada al juicio de culpabilidad, todavía no. Pongamos otro ejemplo. Hay una persona que un día hiere, golpea,
mata una vez, mata otra vez, mata otra vez. La conducta de esa persona no está amparada en una causa de justificación. No es una conducta lícita. La conducta es típica y además es antijurídica. Y ahora sí, saltamos la cerca y a esa persona vamos a ir al juicio de culpabilidad, que es el eje central de este conversatorio, pero es importante situar cómo ponemos a la culpabilidad. La culpabilidad es el juicio de reproche al dueño de un acto que se ha determinado que constituye un injusto penal porque es típico y es antijurídico. En el juicio de culpabilidad, y para dar la solución en el caso de una persona que tiene severos problemas mentales, pero que ha cometido 3 o 4 delitos y que puede ser una bomba de tiempo, ¿verdad? A esa persona en el juicio de culpabilidad, que vamos a apreciar ya, y lo digo brevemente, sus 3 componentes. El primer componente es fundamental, la imputabilidad, que es la capacidad de comprender la criminalidad del acto y determinarse de acuerdo con esa comprensión. Entonces, si esa persona no puede ser imputable por problemas mentales, y ya podremos ver que hay una diferencia entre psicosis y psicopatía, pero lo que interesa, alguna vez cuando yo hacía la presentación del libro Camargo, de ese notable psiquiatra, Óscar Bonilla León, cuando a Camargo se le hace una valoración de personalidad, que concluye, y un académico notable psiquiatra como Óscar, mi amigo Óscar Bonilla, dice, sí tiene capacidad de culpabilidad. Sí, el concepto de la capacidad de culpabilidad, hay que tener cuidado. Que manejan los psiquiatras no es el mismo concepto de culpabilidad que manejamos los penalistas. Porque yo después hago mucha amistad con Óscar. Y yo le dije, oye Óscar, Camargo era recuperable. Porque era un psicópata, un asesino múltiple y violador. Podría pensarse que 5, 10, 15 o 20 años, los años que fuesen, hubiesen permitido una recuperación. Me dijo, no, imposible. Entonces Camargo era inimputable, porque no se le puede imponer una pena. ¿Qué había que imponerle? En el juicio de culpabilidad, demostrada la inimputabilidad o aceptada, habría que imponerle una medida de seguridad. ¿Cómo se maneja la culpabilidad? Una vez que hemos determinado en este paneo muy rápido que estamos ante un injusto penal, una conducta típica y antijurídica, prima facie, debemos presumir que todos, los dos que estamos aquí, quienes nos ven, tenemos plena capacidad de culpabilidad. Todos tenemos capacidad. No, prima facie, todos tenemos capacidad de ser culpables, ¿ya? Entonces, cuando los 3 componentes que tiene la teoría de la culpabilidad, imputabilidad, conocimiento de la antijuridicidad y la exigibilidad y la conducta adecuada del derecho. Un gran desarrollo tiene hoy la teoría de la imputabilidad, y yo diría su contracara, que sería la inimputabilidad, con el avance que hoy tienen las neurociencias, el avance neurocientífico. Por eso es que en algún momento dice ese amigo que tú aprecias y yo también quiero mucho, como le decimos Carlos Parma. Carlos Parma dice, es que hoy en el siglo XXI, dice, cabalga el cadáver insepulto del Lombroso, dice. Y Lolita Díaz Castro ya había dicho, hacia el final de su vida, hace poco tiempo, Lolita dijo, bueno, hay un descubrimiento del Lombroso y de Darwin por este tema de las neurociencias, donde amigos y notables, incluso procesalistas, como Jordi Nieva Finol, son un poco reacios al tema de las neurociencias. Y ese queridísimo amigo mío también, como es Raúl Zaffaroni, no, como decimos los Montubios, no le para mucha bola a las neurociencias, pero es una realidad. Mira, en el tema de Óscar Bonilla León, esto fue en 1986. Óscar Bonilla, con el permiso de Camargo, le hizo lo único que podía haber en ese tiempo. No había ese tiempo ni una máquina para hacer una tomografía, ni hacer un escáner de cerebro. Un electroencefalograma, nada más. Le dijo, ¿usted permite que yo le haga un electroencefalograma? Él había hecho buena amistad con Camargo. Le dijo, sí. Y en el libro de Óscar Bonilla hizo una edición para Diana de México de 10,000 ejemplares que se agotó. Y luego yo hice en la presentación para la edición en Estados Unidos de la obra de Óscar Bonilla León, donde yo hago este análisis del tema de la imputabilidad y
de la necesidad de que estudios especializados determinen si puede haber una afectación cerebral. ¿Qué es lo que determinó Oscar Bonilla? Que Camargo tenía una malformación del cerebro, una especie de tumoración que podría ser el detonante de esas conductas criminales. Y mira, prima facie, para el que está interesado, yo les digo, debemos presumir la capacidad de culpabilidad. Debemos presumir, por ende, que todas las personas tenemos capacidad de ser imputables, que tenemos capacidad de comprender la criminalidad del acto y determinar de acuerdo con esa comprensión. El tema de los psicópatas es que tienen capacidad de comprender la criminalidad del acto, pero no tienen capacidad de motivarse para hacer cosas buenas. No, la predisposición, algunos se creen enviados de Dios, con el perdón de Dios, por supuesto, para asesinar niños, para violarlos, creen que están haciendo bien. O sea, hay un trastorno de personalidad, el DSM-5, la Organización Mundial de la Salud, la última edición, que es la que yo tengo, es formidable. Está todo el esquema de la estructura de las enfermedades mentales. Ahí están, los cuadros están determinados. Entonces, hoy, ¿qué se hace? Y eso es interesantísimo también como parte de esta conversación. Los estudios que hacen centros formidables como el Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, que al año invertía, hoy debe ser más de 5.000 millones de dólares por año. Y sobre esto, los miles de millones de dólares que invierten las universidades norteamericanas no debe extrañarnos. Yo un día le preguntaba a mi maestro en Derecho Constitucional, el profesor Miguel Carbonell de la UNAM de México, porque él me decía, en México los profesores nos tratamos de maestros, ¿no? Yo le decía, para tener una idea, yo le decía, ¿cuánto gasta una universidad norteamericana? Me decía, impresionante. Me decía, Harvard, que sigue siendo la número uno en el mundo. A veces es Tecnológico Massachusetts, pero ahí no le ganan ni las alemanas, ni las rusas, ni las chinas, no. Está en el top. Mira, que Miguel Carbonell me decía, le digo, ¿cuántos más o menos estudiantes tiene la Harvard entre grado y posgrado? Puede llegar a 25.000. Pero Harvard asigna 30.000 millones de dólares por año. Eso asigna. Yo le decía, y la UNAM, no, pues nosotros tenemos más estudiantes, pero tenemos menos recursos. Entonces, el Tecnológico de Massachusetts hace una gran inversión en el tema de las neurociencias. Y yo he visto estudios, exámenes, utilizan unas máquinas para hacer tomografía de cerebro a una velocidad impresionante, escáner de cerebro. Ese estudio permite llegar a determinar que puede haber lesiones en glándulas en el cerebro. La una puede ser la pituitaria, la otra glándula, yo hasta ahí no sabía que existía, ahí está la hipófisis en el cerebro, y hay otras glándulas en el cerebro, hay una glándula pequeña, un apéndice en el cerebro, así se llama también, que llegan a sufrir malformaciones, y esa es una característica que se ha encontrado en estas personas que tienen estas conductas violentas y que son irrecuperables. Con una salvedad, no necesariamente todas las personas que tienen esa lesión cerebral van a ser asesinos en serie, no. Yo en eso me quedo con la línea de sostener y admitir que puede haber, hay factores predisponentes, ¿sí? Propio de la constitución de la persona, pero también hay factores coadyuvantes sociales que pueden ser desencadenantes, alcohol, drogas, maltrato, etcétera, que pueden llegar a producir una bomba de tiempo, como son en el fondo estos psicópatas irrecuperables. Porque yo recuerdo un director de investigación del Tecnológico pidió que le hagan también un escáner de cerebro y se apreciaba que él tenía una malformación en la hipófisis cerebral, pero él no era ningún asesino en serie. Pero él tenía una malformación muy similar a la que tenían esos asesinos en serie. Y hoy, el estudio de las neurociencias que tiene, mira, yo comento el tema, lo digo en conferencias, en clases, aún debe ser el capítulo que deberá agregarse a mi actualización, que es permanente en Fundamento de Derecho Penal y Teoría del Delito, este tema de las neurociencias y culpabilidad, porque hoy tiene espacio y discusión propia. ¿Qué es lo que está pasando? En Estados Unidos, personas condenadas a la pena de muerte, y son alrededor de 800 casos que se han examinado. ¿Por qué? Hay proyectos como el Proyecto Inocencia, que me dicen que hoy se está dejando porque no hay recursos para mantenerlo, pero que hacen un trabajo de voluntariado y donde a personas que tienen a esos asesinos en serie, los visitan y le dicen, mire,
podríamos revisar su caso. ¿Para qué? Bueno, usted está condenado a la pena de muerte. Podría ser que se cambie la pena por una prisión de por vida, ¿ya? Y entonces, claro, entre que lo ejecuten y se quede de por vida, y algunos aceptan para ir en revisión. Como el sistema norteamericano, alguna vez lo comentaba contigo, como yo digo, es medio mágico. ¿Qué utilizan? Porque no en Estados Unidos no hay apelación de las sentencias, de las condenas, no, ¿verdad? Pero hay la opción de poder presentar, por ejemplo, un recurso un poco parecido al recurso nuestro de revisión, pero fundamentado en la sexta enmienda. Ojo, entonces se dice, a ver, como están los estudios neurocientíficos y el abogado no fue lo suficientemente diligente, si el abogado hubiese actuado de otra manera, es posible que hubiese tenido otro resultado. Fíjate tú de qué forma se va construyendo la posibilidad de revisar una condena a pena de muerte. Entonces dicen, a ver, el abogado agotó todo. No, si hubiera agotado, otro podría haber sido el resultado. Y la sexta enmienda permite que se plantee la posibilidad de un nuevo juicio. Es formidable lo que pasa en el sistema. Entonces, hoy el estudio de las neurociencias está permitiendo que se revea ese tema. Y es un tema que está en boga, que está en marcha. El hecho, mira, aún nuestro Código Orgánico Integral Penal, con las imperfecciones que tiene, tampoco es el peor código del mundo. No. Y si nosotros miramos el tema de lo que pasa es que no siempre ni los abogados, ni los fiscales, ni los jueces manejan adecuadamente la valoración racional de la prueba, ni tampoco la fundamentación racional de la sentencia con una adecuada motivación. Pero cuando nosotros miramos el sistema de valoración de la prueba, ya se reconoce la aceptabilidad de la prueba que provenga de peritos, tomando en consideración el valor científico de sus conclusiones. Entonces, eso es importante. Yo le digo, porque yo parte de lo que hago en tema de posgrado, doy a veces litigación penal, a veces doy teoría de la prueba, ahora voy a dar imputación objetiva en la maestría de la Universidad de Guayaquil. Entonces, yo les digo, a ver, los peritos, el perito tiene que estar acreditado. Y ese perito que más sabe, más se le exige. Y hay un tema importante que, por ejemplo, surge en Estados Unidos del caso Daubert, donde te dicen que en materia de peritaje hay que contrastar, primero, qué publicaciones tiene el perito, la aceptabilidad científica de sus conclusiones, la contrastabilidad han sido cuestionadas o no en la comunidad científica, el fundamento científico de las conclusiones, y hay un tema muy interesante, el margen de error que tenga. O sea, no hay un peritaje perfecto. Pero te digo, incluso el profesor Arufo decía que la más importante para él de las pruebas, siendo una procesalista, por supuesto, falleció lamentablemente en 2021, él decía que la más importante de la prueba para él, la prueba científica, era la prueba de ADN. ¿Sí? Formidable. Porque mira, ya este tema incluso de lo que antes significaba la odontología forense está cuestionada. Porque una mordida no es ni una huella digital, que hoy se está cuestionando incluso el tema de las huellas digitales. Y una mordida no es incontrovertible. Hay mordidas que se parecen y eso lo están determinando ya. El avance científico ha determinado que a estas personas condenadas, ¿cuántos habrán sido ejecutados también? La odontología forense se va a tener retirada. La prueba de ADN sí. Y mira, por eso es lo importantísimo hoy que tiene el avance de las neurociencias, el avance neurocientífico en el estudio de la culpabilidad, de la determinación de la responsabilidad penal, de la calificación de la imputabilidad para saber, a ver, si una persona tiene plena capacidad de imputabilidad, ya ha ratificado su capacidad de culpabilidad, consecuentemente, ¿qué es lo que debe allí imponerse? Una pena. Si esa persona no tiene capacidad de culpabilidad porque es inimputable, y nuestro código, al igual que otros, tiene el concepto también de la imputabilidad disminuida, que es muy complicado. Porque si yo fuera fiscal, ¿qué le diría si hay un peritaje de un psiquiatra que diga, un psicólogo forense, es que esta persona tiene capacidad mental disminuida? ¿Y usted cómo llegó a esas conclusiones? ¿Cuánto sabe usted de imputabilidad disminuida? A ver, explíquenos. ¿Se ha publicado algo? ¿Cuál es el fundamento científico
académico de sus afirmaciones. Lo que pasa es que a veces no se sabe preguntar. Entonces, no es tan sencillo, oiga, imputabilidad disminuida, sí, pero ¿cuál es la prueba para llegar a la imputabilidad disminuida? Para mí, prima facie, debe presumirse que hay plena capacidad de culpabilidad. ¿Ya? Partiendo de que todos tenemos capacidad de imputabilidad. Por eso, dentro de la estructura y la teoría de la culpabilidad, el estudio de la inimputabilidad es formidable con un agregado, o dos yo diría. El uno, el tema de los delincuentes jóvenes. Porque hoy en Ecuador también un poco la corriente de la mano, el populismo penal, se quiere bajar la edad de la imputabilidad penal. Claro, ojo, la Convención de Naciones Unidas de Niñez y Adolescencia de la década de los 90 no estableció un límite de edad. Cada estado determinará la capacidad de culpabilidad a partir de cierta edad. Por eso que Estados Unidos antes tenía el criterio de que preguntan a los expertos, ¿y este joven tiene capacidad de culpabilidad? Sí. Y entonces con eso lo llevaba a juicio como una persona adulta y podía ser condenado incluso a la pena de muerte. Pena de muerte que los delincuentes jóvenes en Estados Unidos hace tiempo que se batió en retirada por dos razones. Primero, se ejecutaba a jóvenes que eran de raza negra. Y en segundo lugar, la mayoría de esos jóvenes eran jóvenes que tenían problemas de retardo mental. Hoy hay una moratoria. Pero es interesante porque ese delincuente joven puede ser una bomba de tiempo. Nosotros recordemos, teníamos el caso de joven Hermosa. Nunca se le hizo un estudio, yo diría científico, para saber por qué este joven asesinaba, degollaba a taxistas, después policía, no sé si él, la hermana, la mamá, no sé, había sido violada por alguien. Este joven era una bomba de tiempo. Estuvo los 4 años que permitía ese tiempo el Código de Niñez y Adolescencia, recuperó la libertad, siguió matando y un día la policía, no sé, se inventó o no un enfrentamiento y lo mató. Porque era irrecuperable. Entonces, tú vas a decir, bueno, ¿qué hacemos? Ese es un tema poco, o en el Ecuador, nada explorado. Se está pensando en bajar la edad de la imputabilidad penal. Y se dice, no, así como pueden votar a los 16 años, entonces a partir de los 16 años. Claro, y después estaremos pensando en 15, 20 años. Pero, ¿qué pasa si esa persona no tiene suficiente desarrollo para, pues, 16 años? Y si tiene problemas, tiene trastornos de personalidad que es irrecuperable o irreversible, hay que empezar a pensar también que ese joven irrecuperable o irreversible también podría ser materia de una medida de seguridad, que es la única forma como se da la respuesta adecuada. No porque a mí esté yo proclamando a los jóvenes que cometen delitos hay que dejarlos de por vida en la cárcel. No, estoy pensando en casos excepcionales de un joven que es irrecuperable. Porque mira, ese tema, la sentencia indeterminada, que es la tesis doctoral de don Luis Jiménez Azúa, bajo la mano de ese gigante como fue Fran von Lis. En 1920, en España, don Luis Jiménez Azúa proclamaba la sentencia indeterminada, pero como tenía gran resistencia, que en definitiva puede ser contraída en la siguiente reflexión. Si una persona cumple una pena, y una vez que cumple la pena, esta persona no está en condiciones o no tiene capacidad de ser reinsertado socialmente, entonces podría imponérsele una medida de seguridad, que era lo que planteaba hace más de 100 años Luis Jiménez Azúa. Hubo resistencia y él retiró su propuesta. Pero hoy, en Alemania y en España, vuelve a plantearse la discusión y se dice, ¿qué pasa si una persona, y leo de formidable doctrinario, ¿qué pasa si una persona al tiempo del cumplimiento de la pena del tribunal llega al convencimiento de que esa persona es una bomba de tiempo y que ponerlo libre representa un altísimo riesgo para la seguridad social y ciudadana? Entonces se dice, habría que ponerle una medida de seguridad post condena. Sí, en realidad es un tema que se vuelve a plantear como discusión, pero que es importantísimo también tomarlo en cuenta, más allá de que en Ecuador cuántas personas con problemas mentales y personas que son irrecuperables porque tienen severos trastornos de personalidad están en la cárcel. No lo sabemos, Benicio. No lo sabemos. Mira, una persona que viola una vez, pasa, dos, pasa. Pero bueno, un violador múltiple serial como fue Camargo, Pedro Alonso López, eran psicópatas, asesinos en serie irrecuperables o irreversibles, a los que la única respuesta adecuada en el juicio de culpabilidad es la imposición de una medida de seguridad. ¿En qué lugar? Esa es tarea del Estado, en el lugar que el Estado quiera.
así como hay pabellones psiquiátricos de máxima seguridad en Estados Unidos, aquí las cárceles nuestras, que lamentablemente se han convertido en bodegas de despojos humanos, de, como dice Raúl Zaffaroni, de campos de concentración, yo le agrego, son campos de exterminio, porque ahora con el tema del nivel de violencia que vivimos y llegamos al 25 por 100.000 personas muertas, ese es los indicadores del último año, estamos solamente por debajo de México y de Colombia, pero a un punto, y estamos por encima incluso de Brasil. O sea, ese es el nivel de violencia. ¿Cuántas personas que no tienen capacidad de imputabilidad estén en la cárcel cumpliendo una pena que al recuperar la libertad son una bomba de tiempo? Porque en la cárcel están dedicadas al ocio, al consumo de las drogas, no hacen nada, ¿verdad? Entonces, mira, en eso el Estado tiene un olvido terrible en el tratamiento adecuado de este segmento que es importantísimo, como es el de la culpabilidad, Vinicio. Sí, antes de continuar, quiero agradecer la masiva participación en este programa, invitarlos a nuestros seguidores, a los participantes de este conversatorio que compartan este en vivo en sus propias redes para que otras personas puedan acceder a esta capacitación que sin duda tiene un alcance formidable con el análisis que hace el maestro profesor doctor Alfonso Zambrano. Tu planteamiento estriba sobre la base de que la culpabilidad como elemento de la teoría del delito ha tenido también una evolución sobre la base de las posturas causalistas, finalistas, inclusive funcionalistas. Nosotros tenemos una orientación específica en el Código Orgánico Integral Penal que podría enmarcarse en alguna de estas. Sin embargo, lo importante es resaltar que esta culpabilidad como elemento de la teoría del delito supone un juicio al autor, como tú señalas, mientras que también existe, obviamente, en cuanto a los otros elementos, un juicio al hecho, un juicio al ilícito, ¿no? Me refiero a la tipicidad y a la antijuricidad. Pero en la práctica, esto es lo importante y lo que le interesa a nuestra audiencia, es que este elemento de culpabilidad supone un reproche a esa conducta. Y el reproche a esa conducta, a ese comportamiento que tuvo el sujeto, se da sobre la base de un supuesto que tú acertadamente indicas, es la imputabilidad. El sistema de justicia penal entiende de que la imputabilidad es la regla general, es decir, que el sujeto puede ser objeto de reproche. Esto lo toma como una regla general. Tú entras al sistema de justicia y el sistema de justicia ya entiende que tú tienes la capacidad para poder entender esa conducta. Sin embargo, nuestra legislación establece por lo menos dos aristas que dicen lo contrario y se determinan estas causas de inimputabilidad que sí es importante trabajarlas porque estas generalmente en el planteamiento procesal suponen entenderlas como una línea de defensa porque generalmente el Estado no las maneja, es decir, no descarta primero que esa persona es inimputable para luego decir, sí, ha sido sobre la base de este ejercicio determinado que es imputable. Supone ya que es imputable, pero no muchas veces ocurre esto. Tú acertadamente indicas de que la gran población carcelaria, me atrevería a decir que un porcentaje muy importante entiende que estas personas que se encuentran ahí condenadas por el sistema penal son inimputables. Son personas que por posibles trastornos, por posibles enfermedades mentales, están ahí sin haberse determinado como una línea de defensa adecuada esa condición. Entonces sí me parece importante enfocarnos en este aspecto de la inimputabilidad por trastorno mental, porque mira que sobre la base de este desarrollo se determina la importancia del análisis psiquiátrico, del análisis psicológico, inclusive de su entorno social, para establecer cuál es específicamente esta posibilidad de entender al momento en que se comete la infracción, porque de eso va a derivar la respuesta penal. Tú indicas que es la medida de seguridad la más adecuada. Y mira que para que nuestra audiencia lo entienda, si por un delito grave, un delito de asesinato, por ejemplo, la respuesta penal para un imputable tiene una condena, que si bien es cierto, tiene una condena que con agravantes podría llegar hasta 24 años y meses, pero si se determina
que ese sujeto es inimputable por trastorno mental, la medida de seguridad podría ser permanente, inclusive superar ese tiempo. O sea, podría estar más tiempo en esa medida de seguridad, vale decir un hospital psiquiátrico, por ejemplo, y debería estar ahí hasta que se recupere. Y efectivamente, en los casos en que tú indicas que estas personas no pueden recuperarse ya por su condición de enfermedad, esa enfermedad resulta ser o tener un carácter permanente, pues permanecerían todo el tiempo en el ejercicio de esta consecuencia o de esta respuesta penal que es la medida de seguridad. Entonces, ¿cuáles son los parámetros específicos alrededor de este trastorno mental? También nuestra ley señala el error de prohibición, pero quisiera concentrarme en prima fase en este trastorno mental de la experiencia que tú tienes. Tú has señalado algunos parámetros importantes. ¿Cuál es específicamente el enfoque que debe darse? Porque la respuesta del sistema penal dice trastorno mental. Si ese trastorno mental le impide a esa persona entender, pues la respuesta va a ser efectivamente una medida de seguridad. Pero si esa persona, pese a estar enfermo mental, entiende, la respuesta es una condena disminuida. Es decir, si hay una consecuencia punitiva, una sanción, aunque disminuida, es decir, se tornaría en una especie de atenuante. Entonces, ¿cuál es alrededor del trastorno mental el enfoque desde tu perspectiva académica? De cara a la realidad y en la experiencia ecuatoriana, no hay un estudio real de la culpabilidad, menos dentro del segmento culpabilidad, de lo que significa la imputabilidad. O sea, prima fácil, y parecería que con una respuesta social adecuada se presume de todas las personas la capacidad de culpabilidad y también la capacidad de imputabilidad. El tema es que no se repara que si esa persona debiera ser calificada como inimputable y si es una persona que su nivel de inimputabilidad por el tipo de trastorno de personalidad es irrecuperable o irreversible, la única respuesta social adecuada para la seguridad de terceros es que esa persona permanezca en lo que se llama también custodia de seguridad. Dice, ¿en qué lugar? Mire, las cárceles, ni una cárcel nuestra tiene un pabellón psiquiátrico, que debe tenerlo. Se han construido megacárceles y ha habido olvido, se pensó en la locura, poner un hospital, una biblioteca, una universidad, locura. Bueno, debería tener un pabellón psiquiátrico, pero ¿qué pasa? Habría que ver cuántos psiquiatras, ni siquiera se quiere sincerar la cifra, ni de psicólogos, ni de psiquiatras, ni de trabajadores sociales, que tendrían que hacer su trabajo en campo o en territorio. Para poder hacer, sobre eso hay ningún levantamiento estadístico en la cárcel ecuatoriana. Sabemos de Camargo, de Pedro Alonso López, de este joven Hermosa y de algún otro psicópata irreversible que generalmente lo matan dentro de la cárcel o cuando va saliendo, como el caso de Pedro Alonso López, alguien lo mató. Pero esa persona se había recuperado. No. Y el riesgo era muy cierto. ¿Qué pasa con un asesino en serie, como eran estos, de 80, 100 personas? Eran inimputables. Pero como había también lo que hoy llamamos el lawfare, la presión mediática, están opinando, y sobre esto te digo, con la experiencia de haber opinado sobre el tema de Camargo, más que de Pedro Alonso López, porque era aquí en Guayaquil. Alguna vez una entrevista en vivo, alrededor de 2 entrevistas, la una de 15 minutos, la otra de 17 minutos, formidable sobre el tema de los inimputables. Esto fue en el año 86. Y yo dije lo que he dicho ahora, porque no es que hoy me he inventado nada, yo siempre he tenido la idea bien clara, producto de mi estudio, y entonces sostuve eso y no faltó quienes digan que a mí me estaba pagando la familia de los verdaderos violadores para que distraiga la atención. Yo le dije, no es verdad. Miren, esa persona, si hay un estudio serio, va a determinarse que no tiene, es una, como yo digo, no tiene retorno. Son irrecuperables. Mira, en Estados Unidos, en el caso del estrangulador de Boston, el estrangulador de Boston permaneció en la cárcel, lo declararon como persona con incapacidad para ir a juicio y le impusieron una medida de seguridad que significaba
está recluido en un pabellón de máxima seguridad. Cada cierto tiempo, porque además brillante, depende del tipo de trastorno de personalidad, él pedía ser escuchado, era escuchado y él decía, yo podría dar clase en un colegio, en una universidad, porque es extraordinario en inteligencia. Yo quisiera que a mí se me permita, mediante la vía del parole, ir en libertad controlada. Lo escuchaba el tribunal del parole y que luego privadamente se reunían con los especialistas que lo habían entrevistado el estrangulador de Boston y le decían, la pregunta central, ¿ustedes pueden asegurar que esta persona no va a experimentar otro desdoblamiento de personalidad, que no va a volver a matar? Y decían, no, imposible. ¿Por qué? Pues es una reacción que a veces llaman como en cortocircuito y va a volver a matar. Entonces, ante eso, ¿qué hacía el tribunal? Negaba la pretensión de la libertad. Y en el caso del carnicero de Mick Walker, una persona que faenaba los cadáveres y se los comía. Los faenaba, preparaba comida con los cadáveres, hasta se le pudrían unas refrigeradoras y entonces apestaba, la policía llegó. Y al carnicero de Mick Walker, allí el tribunal, cuando consulta a los expertos, es si tiene capacidad para ir a juicio, capacidad de culpabilidad, y lo condena a prisión de por vida. De prisión de por vida. En la cárcel es asesinado por otro recluso, en alguna reyerta lo asesinaron. Pero era un asesino en serie, irrecuperable o irreversible. Pero lo que pasa es que en un sistema como el norteamericano, mágico de muchas cosas, a veces se va en la línea de tratar de conseguir que eso lo declare con plena capacidad de culpabilidad. ¿Para qué? Para imponerle la pena de muerte. Además, recordemos que un sistema como el norteamericano, el 3, máximo el 5% es justicia penal negociada, el private gain. El 95% es negociado. Se negocia el monto de la pena, se declara culpable y consecuentemente se le impone, se busca ¿qué? La pena de muerte, es uno menos. Porque el sistema norteamericano tampoco da para más. Hoy está en más de 2 millones de internos. Por eso cuando aquí se pensó que una gran respuesta era la extradición, la extradición no iba, yo no digo que no sirva, por si acaso, pero no era una respuesta porque además no tenemos nosotros extraditables en temas de delincuencia organizada, de narcotráfico, trata de personas y el otro lavado de activos. A ver, veamos qué lista tenemos de Estados Unidos pedida para pensar en el gran sueño. Al gato Farfán lo han detenido. Y el gobierno saca y publicita, está preso. Sí, pero no es por la eficiencia operativa del gobierno ecuatoriano. Es la policía colombiana la que lo detiene. Y Estados Unidos sí tiene extradición con Colombia, lo mandan a Estados Unidos y seguramente al otro. Ayer le pusieron 20 años al ecuatoriano en Estados Unidos y lo mismo será con el gato Farfán. Entonces, mira, para aterrizar, en este tema nos debe preocupar no solo el tema de las personas, yo digo, sin ser despectivos, delincuentes, porque delincuentes que cometen un delito, delincuentes mayores versus los delincuentes jóvenes, que allí tenemos un problema muy importante. Porque, a ver, hoy, ¿qué tiempo podría estar un delincuente joven, institucionalizado, bajo una medida de aseguramiento que fue una privación de libertad? Hasta 8 años, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ese delincuente joven, pobre además, que empieza consumiendo droga, primero empieza robando para consumir la droga, luego se convierte en un pequeño dealer para seguir consumiendo, y luego encuentra que tiene una opción de convertirse en un sicario. Por eso es que, ojo, mientras, y hoy tenemos, en esa tierra que yo quiero tanto, yo nací allí, la península de Santa Elena, 2 campos de entrenamiento para sicarios. Y como que no pasa nada. Claro que pasa. Porque es el joven el que está siendo reclutado. Y ese joven que no tiene trabajo, que no tiene educación, mientras no se trabaje en serio para desarticular esa base de la que se alimenta la delincuencia organizada, habrá más sicariatos, habrá más muertes violentas
y más jóvenes dispuestos a cometer delitos. Entonces se dice, bueno, le vamos a bajar la edad para sacarlos de circulación. Pero es que hay una cantidad impresionante, será uno y las piezas de recambio, y muchas familias ven eso como bueno, porque estos jóvenes delincuentes son los que alimentan a su familia, la alimentan en el campo ya físico del dinero y del recurso. Entonces, ¿cuántos jóvenes delincuentes que ya son sicarios, que matan uno, matan dos, matan tres veces, cuatro, se convierte, hoy se dice incluso que el sicariato se está tercerizado, van a la cárcel y contratan sicarios, es realidad. Y se busca reclutarlo al joven. Y en eso hay olvido, no hay ni un estudio de campo. Este joven que es un drogodependiente, los municipios tienen que trabajar en territorio. Uno, a ese joven tienen que tratar de rehabilitarlo, ¿verdad? Mediante un proceso de desintoxicación y luego darle la opción de que pueda trabajar. Mientras no sea deshabituado y no puede estudiar a distancia en la noche, ofrécele algún trabajito, etcétera, no vas a poder recuperar a ese joven que es el ejército de reserva de la criminalidad de mayores. Y muchos de ellos ya habría que ver, no todos son irrecuperables, no, muchos pueden ser recuperados, pero al momento en el que cometen el delito, porque ellos sí cometen delito, pero como son jóvenes y están debajo del rango de la imputabilidad penal por razones de edad, se los va a mantener hoy hasta 8 años. Piensa que con una reforma que tampoco va a solucionar el tema de la criminalidad juvenil, pero allí hay un descuido, hay la falencia incluso de lo que llama una política criminal juvenil, que tendría que ver con esta ubicación que debe motivarnos a la preocupación necesaria por el nivel de violencia que estamos atravesando. O sea, allí hay un olvido total, pero un olvido que nos está pasando factura. Entonces, no hay la experiencia real. A ver, hay psiquiatras suficientes ni para tratar medianamente a la población carcelaria que bajó de 40.000 a 32.000 y hoy sabemos poco y nada, más allá de la herencia terrible, o sí, la factura de más de 400 muertos en un año, igual que las 300 toneladas de cocaína que se han caído aquí, que son el 10 o el 15% de la droga que se fue, ¿verdad? Pero no hay más. Me refiero a investigación de campo. ¿Por qué? Porque no hay recursos, porque el Estado no invierte, porque no se crean brigadas médicas. Yo pienso que en el tema, por ejemplo, de la cárcel, y para tratar de establecer determinados perfiles de criminalidad, aquellas personas que ya reciben o están saliendo de la universidad, así como el año de la medicatura rural en el campo de la medicina y en el campo también de la psicología, como también no en el campo del trabajo social, estas personas debieran cumplir un trabajo dentro del sistema carcelario ecuatoriano para poder establecer un diagnóstico adecuado, porque el Estado te va a responder, no tenemos recursos. Pero estos jóvenes que sí se les paga por ese año, podrían prestar sus servicios en establecimientos carcelarios, de manera que se pueda hacer un levantamiento, un perfilamiento de la capacidad de imputabilidad o no de algún sector de la población carcelaria ecuatoriana. Ese es un trabajo que no se ha hecho y el Estado dice que no tiene recursos, pero es que no siempre requiere recursos del Estado, sino una adecuada organización, utilizando este recurso humano que significan las facultades de medicina, las facultades de psicología, las facultades de trabajo social. O sea, si hay cómo hacer un levantamiento, si es que hay el direccionamiento adecuado en esta línea, así podríamos tener nosotros, sí, un perfilamiento de la capacidad de estos jóvenes. Lo mismo que en los reclusorios infantos juveniles, no hay trabajo real para saber, a ver, este joven, ¿acaso un severo trastorno de personalidad solamente se produce en la persona adulta? No, puede ocurrir también en una persona que aún no llega a la mayoría de edad. Y sobre eso hay cero estudio, cero investigación, un descuido que nos termina pasando la factura, querido Vinicio. Sí, es importante resaltar que, como tú bien anotas, no solamente que no existen estudios, sino no existe el personal adecuado en el interior de los centros de privación de libertad
y también en los lugares de internamiento de menores para determinar estos parámetros tan importantes que estamos anotando aquí. A lo que se suma, en el caso de la inimputabilidad o para determinar la inimputabilidad, el presupuesto del requisito sine qua non, por cierto, en el ámbito procesal, de determinarla a través de un informe psiquiátrico, psicológico y social que determina nuestro Código Orgánico Integral Penal. Pero para hacer estos estudios, generalmente, al ser una teoría de la defensa, quien debe cubrir con los rubros que se determinan por el perito psiquiatra, el perito psicólogo, el perito trabajador social, cuando no los asume la fiscalía porque no tiene presupuesto, es la misma persona procesada, que generalmente son personas de escasos recursos económicos que no están en la capacidad para cubrir $1,500, $2,000, que generalmente por estos peritajes se determina. Entonces, mira, sí es un tema bastante complejo. Y alrededor de esto tenemos a lo que tú estás indicando, la delincuencia juvenil que podría recibir un tratamiento como adultos. Al respecto, nuestra audiencia, nuestra masiva audiencia, te ha realizado algunas preguntas que considero importante trasladártelas para que se puedan determinar estas inquietudes. Esta, por ejemplo, que tenemos a la vista de nuestra audiencia, Esteban Ibujes, establece si se determina la inimputabilidad por trastorno mental, ¿qué consecuencia tendría la reparación integral de la víctima? Es que si esa persona no tiene capacidad para responder penalmente, olvidémonos en la reparación integral a la víctima, salvo que esa es una tarea que tiene que construirse. El Estado crea un fondo para reparación a víctimas. ¿Se tarea del Estado? Porque alguien podría decir, los familiares de esta persona con trastorno mental. Pero tenemos que aterrizar en nuestra realidad. A ver, yo me pongo 2 ejemplos, si tú. El de un joven que tiene severos trastornos de personalidad que determinan su inimputabilidad, pero que este joven proviene de una familia que tiene recursos suficientes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si la familia no ha sido, no obstante los recursos, no ha sido lo suficientemente prolija o cuidadosa con tratar de evitar que este joven cometa delitos? Porque lo ve como una muchachada, como que es el jovencito, el supermacho. Allí podría pensarse en que la reparación integral podría ser trasladada a los padres de esta persona. Allí podría ser que se pueda hablar incluso desde el ámbito de la imputación objetiva del resultado. Y solamente lo voy a decir muy brevemente porque el tiempo no daría para más. Allí nosotros, como componentes de la imputación objetiva, estamos hablando de la teoría del riesgo permitido al maestro Claude Rosin, el principio de confianza en la actuación de terceros, la teoría de los roles y la prohibición de regreso del profesor Gunther Jacob, y una importante también construcción que significa la autopuesta en peligro y la heteropuesta en peligro. En el ámbito de la heteropuesta en peligro, hoy se está, por ejemplo, discutiendo qué pasa con aquellas personas que incluso conducen un vehículo y alguien va arriba porque ahora quieren hacer surf encima de los carros, frena bruscamente para que salga disparado, de pronto cae mal, queda cuadraplégico. Sí, asumió el riesgo el que se trepó en el techo del vehículo, sí, y el conductor también. Si yo traslado esta idea y digo, a ver, una familia que tiene posibilidades, que además puede ser que ese joven con trastorno mental, ¿verdad? Cuando tiene un problema ya penal, claro, tiene recursos, busca un buen abogado, busca buenos expertos, trae su estudio psiquiátrico, porque este joven ha estado internado, ¿verdad? En un centro. Yo recuerdo alguna vez en una defensa penal, porque es interesantísimo lo que te aportan los casos, ¿verdad? Son interesantes los casos de laboratorio, pero los casos que nos da la experiencia práctica son formidables. De una persona que estuvo internado en Johns Hopkins, en Estados Unidos, uno de los centros para tratamiento de problemas mentales más grandes de trastornos de personalidad. Y esta persona
además era maníaco depresivo, tenía una serie de trastornos de personalidad. Se mantenía a base de litio, y esta persona utilizó dinero de banco, ¿verdad? Y durante el proceso se llegó a determinar por qué él había estado internado en Estados Unidos. Y en Colombia también lo trató un notable psiquiatra colombiano. Y yo pedí que él declarara, y él decía, esta persona no tiene capacidad de culpabilidad. Pero los tribunales dijeron igual, era un tema de banco y lo condenaron. Entonces, la pregunta es, si eso lo trasladamos al campo en que se está planteando el interrogante, y esta familia sabe que el joven es una bomba de tiempo, pero el joven sigue, consume droga, utiliza la tarjeta de crédito del papá, de la mamá, del hermano, las propias, y este joven comete delito. Puede ser considerado inimputable, ya es tarea de defensa. Pero a mí me parece que en ese caso el derecho a la reparación integral sí debiera ser trasladado a los padres de este joven, porque hay una suerte de heteropuesta en peligro desde la construcción que nos da la imputación objetiva. Para mí esa sería la respuesta. En el otro caso, ¿qué pasa con la mayoría de jóvenes? Él es pobre y la familia es más pobre tal vez que este joven. Seamos muy objetivos. ¿Quién va a reparar integralmente? Más allá de que, ¿cuántos casos de reparación integral a las víctimas hay realmente en Ecuador? Eso es una simbología, allí está. Sí, suena, sí es parte del derecho penal, el derecho penal simbólico, pero también hay las reparaciones civiles, por supuesto que sí. Entonces hay caso y caso, pero en nuestra realidad, esta reparación integral, que hay que tomarla muy en cuenta, porque miren, yo leo el sistema interamericano de derechos humanos. Yo recuerdo un caso de una mala práctica profesional donde se pedía por comportamiento culposo, por negligencia médica, se pedía indemnizaciones porque había afectado a la familia. Es un caso de una familia ecuatoriana. No, omito los nombres por respeto a esa familia, pero pedían $2 millones para la abuelita porque estaba impactada con lo que pasó por la mala actuación de los médicos. Y 2 millones para la mamá, y 2 millones por acá. En el sistema interamericano, ¿qué dijo? Sí, se acepta la reclamación. Y como reclamación, en equidad, se resuelve $25,000. Hay que ser muy objetivo en esto de reparación integral. ¿Qué es? ¿Cuántos casos hay? Tenemos que vivir una realidad. Porque el sistema, ahí se va, por supuesto que se va a invocar el respeto a la convencionalidad. ¿Qué dice el sistema interamericano? Un caso de muerte, pues, $100,000, $110,000. En el caso, por ejemplo, Vélez Zambrano y otros que fueron en un operativo militar asesinados en Ecuador, la reparación llegó a $50,000. Porque dijo en equidad el Estado debe indemnizar. O sea, tengamos cuidado con esto de la reparación integral, porque es una ficción que no se cumple en la realidad. Sí, y sobre la base de eso tendríamos que acotar que el artículo 77 del Código de Orgánico Integral Penal da a entender de que esta es una obligación únicamente de la persona condenada. A eso se refiere específicamente en el inciso tercero. Entonces, sí tiene sus falencias la legislación al determinar estos vacíos, porque efectivamente la víctima, al momento en que se da una respuesta diferente, que no sea la condena a la persona que está siendo encausada, podría tener este aspecto de debilidad al momento del tratamiento procesal. Deberíamos cuidar eso ya al momento de pronunciarnos sobre las reformas para ver si es que se busca una vía como la que tú estás indicando, ¿no? Que podría ser el mismo Estado que asuma en este caso específico tanto el tratamiento de la persona inimputable como la respuesta en torno a la reparación integral de la víctima. Finalmente, las preguntas que se han dado a continuación giran en torno a un mismo tema, que es la posibilidad de sancionar a los menores como adultos, ¿no? Y en este marco es importante establecer de que no solamente este criterio que se ha manejado a propósito de la capacidad, esta capacidad para poder elegir, ¿no? Y se determina a partir de los 16 años, equipararía la posibilidad de la capacidad también para delinquir, pero ¿cuál sería el parámetro específico en la práctica para poder sancionar a los menores que cometen delitos
delitos que efectivamente pueden establecer una posibilidad de que esta persona tenga un tratamiento como adulto, entendiendo de que no solamente se limitaría a los 16 años, porque tenemos delincuentes muy jóvenes, me refiero a muy jóvenes, mucho más que 16 años, que están haciendo prácticas de sicariato y efectivamente son aquellos que inclusive lideran algunas bandas de sicarios que trabajan específicamente en ese sentido, a sabiendas obviamente de su posibilidad de estar siendo en en el ámbito normativo o tener un tratamiento distinto que un adulto, inclusive en cuanto a la sanción. Entonces, ¿cuál sería desde el punto de vista técnico, la posibilidad de primero determinar una edad razonable en que se pueda realizar este ejercicio de imputabilidad a esa persona que solamente por su edad sería inimputable? Y segundo, ¿cómo se determinaría este parámetro? Porque hemos visto en el paralelo que hemos realizado respecto a los enfermos mentales que tienes algunos recursos procesales para poder determinar esta posibilidad, el examen psiquiátrico, el examen psicológico, el examen social, pero para los menores de edad, ¿cuál sería el aspecto técnico para determinar esta posibilidad de imputabilidad? Mira, lo primero es que alguna vez en Argentina estaba prevista ya la edad de imputabilidad a partir de los 16 años. Hubo un caso de un asesinato que lo había cometido un joven de 14 años. Degolló a un transportista y ahí hubo toda una propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal. Finalmente no pasó. Pero fíjate tú que hoy día yo miraba por otra conversación indicadores. El nivel de violencia que tiene Argentina de muertos por 100.000 habitantes llega a 4.6. Chile también está en ese mismo rango. Y Argentina incluso se preocupa por el nivel de violencia. Cuando yo ahora participo activamente en el año 2022 y en este año en conferencias y en clases de posgrado con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con universidades del este, donde está Jorge Bonpadre, con la Universidad también últimamente de Tucumán. Y mira, fíjate tú que en el último año, primero tiene este nivel de violencia. La cantidad de droga decomisada en el último año, 30 toneladas de cocaína. Asustado, ¿no? Nosotros tenemos 300. Y yo creo que estoy hablando mucho cuando hablo de 30 toneladas. Entonces, a la final en Argentina, la discusión se zanjó y dijo, no, dejemos como está la edad de la imputabilidad penal. Ahora, el tema está en que si se hace una consulta, la consulta te va a decir que se baje la edad de la imputabilidad penal, que no es una respuesta académica, científica, sino una respuesta emocional producto del nivel de inseguridad. Pero, a ver, tú me dices cómo se puede determinar porque son jóvenes. Bueno, hay especialistas, hay psiquiatras juveniles, hay psicólogos forenses para tratamiento de jóvenes. También ya hay especialidad. Y en el Ecuador no serán muchos, pero sí los hay. Ahora, ni en las condiciones actuales, ni con los mayores, yo veo muy distante con los jóvenes, el Estado va a preocuparse por un estudio de personalidad para determinar incluso la capacidad delictiva que tiene, porque eso permite establecer una proyección. Entonces, seguimos nosotros lamentándonos de la cantidad de muertes violentas, lamentándonos del sicariato, de la presencia de los jóvenes, pero la respuesta no va a estar en bajar la edad de la imputabilidad penal en el Código Penal, en el Código Orgánico Integral Penal, en aplicarles ya no 8 o 20 años, porque ese joven va a ser retirado de circulación, pero ese ejército de reserva que sigue creciendo en el tema del sicariato. Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo, con una tasa en el peor de los momentos, como de 300 muertos por 100.000 habitantes. Colombia tiene una tasa de alrededor de 25 por 100.000.
Y Medellín tiene una tasa de 14 por 100.000. ¿Y por qué el gran milagro? Porque se trabajó en territorio. Se trabajó con esos jóvenes para darles educación, para darles trabajo, incentivar trabajos de vivienda, biblioteca, escuela. No estoy hablando de un mundo que no existe, de un mundo que existe. Pero eso ha significado en el estudio de campo que yo leo de Medellín, 20 años de trabajo, 20 años. Y ahora aquí están planteando que el nuevo alcalde quiere sacar las rejas del malecón, que me parece una torpeza, porque para algo sirven las rejas. Se va a convertir en un urinario público el malecón 2000. Yo no sé si no tiene sentido común o tiene pésimos asesores. Pero si una persona está pensando en sacar hasta la reja un malecón, tendrá preocupación por tratar de recuperar a ese ejército de jóvenes que están hoy en el sicariato, en el tráfico de drogas, en el tráfico de armas. Y si el Estado, si los municipios no redireccionan su mirada a ese ejército de reserva que es la delincuencia joven, Ecuador no va para adelante. Ya hoy estamos con 25 por 100.000 y esto es imparable, querido Benicio. Excelente la participación del profesor doctor Alfonso Zambrano, siempre sus criterios, sus comentarios aceptados y reconocidos por la comunidad jurídica, contribuyen a nutrirnos en cada encuentro. Muchísimas gracias, querido Alfonso. Quiero también agradecer a la masiva audiencia que hemos tenido en este evento académico, invitarlos para que estén pendientes cada semana de un nuevo programa de conversatorio jurídico. Tus palabras finales, querido Alfonso. Bueno, solamente quedó referirnos al error de prohibición, que tampoco tiene aplicación de la realidad, sino en la doctrina, ¿no? Tal vez un extranjero que viene y no conoce, por ejemplo, las reglas de circulación, o alguien que cree que está amparado en una causa de justificación, que era la famosa defensa putativa del maestro Jiménez Azúa, y lo otro, la exigibilidad de otro comportamiento, decía el maestro Belzel, habría que preguntarle al juez si un caso igual a ese no haría exactamente lo mismo. Son causas de inexigibilidad, otro comportamiento, tampoco las tenemos en la realidad nuestra, pero simplemente las menciono. Y lo más importante, de inicio, agradecerte por esta nueva invitación. Yo siempre estaré en la línea mientras el de arriba me permita seguir haciendo esto que me gusta, que es mi contribución para la academia, y gracias a personas generosas como tú, Vinicio. Muy buenas noches para todos, buen fin de semana y un fuerte abrazo académico.